tenemos una entrevista vía Zoom con el abogado penalista Erasmo Reina. Doctor Reina, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, ¿cómo están, Carlos? Amigo Baldoceda, muy buenos días, a ¿Qué la tal? orden. Doctor, han pasado un poco más de 3 semanas de las elecciones y conforme han ido pasando los días se han conocido de mayores irregularidades, ¿no? Al menos cosas que por ahí no quedan claras para algunos y que evidencian que desde OMPE el trabajo no se hizo correctamente. ¿Cuál es su análisis de lo ocurrido y qué cree usted que va a hacer el Jurado Nacional de Elecciones finalmente con esta auditoría que ha anunciado? A ver, lo primero que hay que decir es que estamos como estamos precisamente por la responsabilidad de los funcionarios de la OMPE ciertamente, pero también del Jurado Nacional de Elecciones, porque el ente rector, y que por mandato constitucional y su ley orgánica está obligado a cautelar los votos, la voluntad democrática en una elección, es el Jurado Nacional de Elecciones. En segundo lugar, se ha convocado a una auditoría, la misma que ha sido increíblemente anunciada a través de una red social, X. Es decir, no ha merecido un comunicado, una conferencia, una explicación. Una auditoría en la que no se sabe cuál es el fin u objetivo, cuál es el plazo y sobre qué hechos en particular debe trabajar. Hubiéramos esperado, primero, que sea una conferencia, segundo, que se nos diga que es una auditoría de carácter internacional, tercero, que se anuncie que mientras que no haya resultados de esta auditoría sobre el sistema tecnológico de apoyo al escrutinio, el STAE, ¿cierto? No se puede dar una proclamación. Y cuarto, hay que estar en resultados de lo que finalmente diga esta auditoría. De tal manera que a mí particularmente me da la impresión que esta auditoría tan solamente es para hacer una cerecita sobre el pastel y dejar las cosas como están. Porque si no, ¿cómo todo continúa como si nada hubiera sucedido cuando conforme hemos sabido, Carlos, de que el propio Jurado Nacional de Elecciones hizo observaciones semanas antes sobre el sistema tecnológico de apoyo al escrutinio, sobre fallas en la seguridad de este sistema? Entonces, ¿por qué el jurado no exigió, como ente rector, a la OMPE si se levantaron o no las observaciones? Hemos ido entonces a un proceso con un sistema tecnológico seriamente cuestionado, y si a eso le suman, si a eso le sumamos esta irregularidades de carácter logístico, por así decirlo, que yo creo que han sido absolutamente adrede, de manera dolosa, y que finalmente, en mi opinión, creo que acá sí ha habido una voluntad de fraude por parte de las autoridades, cuando menos de la OMPE, y habría que ver o investigar si es que el Jurado Nacional de Elecciones, con su ineptitud, negligencia o acaso dolo, acompañaban en esta intención de fraude, ¿no? Claro, Manuel. Doctor, ha mencionado la palabra clave, fraude. Dentro de los medios probatorios que se han ido presentando, se han ido evidenciando en este tiempo, ¿usted le queda claro que hay indicios de fraude? A ver, primero, tenemos que nada ha sucedido en el sur. En el sur, ¿no es cierto? La OMPE actuó con toda la pulcritud, con todos los cuidados debidos. Sin embargo, acá nomás, a media hora de su estudio, a 45 minutos de donde estoy yo, en Lima Sur, se presentaron los problemas que no se presentaron en ningún otro lugar del país, de alguna manera imposibilitando, esos son los términos que quiero utilizar, para que se lleve adelante el sufragio de cientos de miles de ciudadanos de esa zona. Pensemos, a quienes favorecían ese sector de población en su votación. Evidentemente no era el candidato de la izquierda, que el señor Sánchez. En segundo lugar, hemos sabido que en vísperas, voy a hablar del tema logístico, en vísperas de la distribución del material electoral, que debió estar una noche antes,
Simplemente se sabía una serie de problemas de esta empresa Gálaga. Abro el paréntesis. Esta empresa Gálaga ha ingresado, ha sido postor con serios indicios de irregularidad. Entonces, no estamos ante una irregularidad aislada. Estamos frente a hechos que por lo menos nos llevan a tener indicios de una voluntad de querer, de alguna manera, imposibilitar el voto en el sur. Pero si a esto le añadimos, no es un hecho aislado, el problema en el tema tecnológico, en el tema del sistema informático, que debería dar mayores luces de transparencia y que el jurado, el propio Jurado Nacional de Elecciones, el ente rector, advirtió de serias irregularidades en el tema de seguridad, pues estamos hablando, estimados amigos, de serios cuestionamientos que creo que tienen que ser materia de investigación de manera sistémica y orgánica. Yo creo que la Fiscalía de la Nación debería designar un equipo especial de fiscales, ¿no es verdad?, encargados no solamente de investigar a los funcionarios de la OMPE, al señor Piero Corbeto y a funcionarios de menor jerarquía, sino además a otros funcionarios del sistema electoral, porque este es un hecho gravísimo, gravísimo, que nos está poniendo realmente en una situación política muy, muy peligrosa, porque estamos entrando a una segunda vuelta electoral con un sistema absolutamente ilegitimado y con autoridades que podrían ser altamente cuestionadas luego de que se conozcan los resultados finales de la elección. Claro, doctor, usted ha sido bastante crítico al Jurado Nacional de Elecciones en el papel que ha venido cumpliendo, ¿no? Y el doctor Roberto Burneo, presidente del jurado, poco ha salido a hablar, ¿no? Pocas conferencias, después de elecciones creo que lo ha hecho una vez o un par de veces nada más, y dio una entrevista el fin de semana a un medio local en el que daba la sensación como que trataba de limpiarse las manos, ¿no? De lavarse las manos, porque decía, yo no confío en los funcionarios, de alguna manera, decía, no confío en los funcionarios que están todavía en OMPE porque han participado en la primera vuelta y, bueno, han participado en estas irregularidades y no confía en ellos en una segunda vuelta. ¿Usted cree que Roberto Burneo solamente busca eso, zafar cuerpo y alertar de que en segunda vuelta pueden ocurrir nuevas irregularidades? ¿Y cómo confiar en el presidente del Jurado Nacional de Elecciones si es que su propio equipo de especialistas advirtieron irregularidades, deficiencias en el sistema tecnológico que utilizaría la OMPE y no se preocuparon en ver si estas observaciones habían sido levantadas? ¿Y cómo no ser crítico a una actitud desdeñosa frente a la población que ante una situación tan irregular, probablemente con ánimo doloso, unas elecciones las peores que se hayan presentado en los últimos años, y que el señor presidente del jurado, a través de un mensaje de ex Twitter, ¿no es cierto?, quiera poner de alguna manera las cosas con tranquilidad, sin llegar a explicar de qué se va a tratar esta auditoría internacional, o que debería ser internacional. A mí me parece que se trata en efecto de una lavada de manos, ¿no es cierto?, y que las cosas continúen como hasta ahora. Si no, pues, ¿cómo nos explicamos de que no se haya fijado una fecha, el objetivo, la finalidad del resultado de una auditoría que hoy por hoy parece que simplemente no hay respuestas a los serios cuestionamientos que se vienen haciendo de diferentes puntos o de diferentes lados respecto a esta auditoría, ¿no? Entonces no se trata de decir, voy a hacer una auditoría. ¿De qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuál es el objetivo? ¿La finalidad? ¿Servirá esto acaso para finalmente determinar si es que este sistema tecnológico utilizado por la OMPE sirvió para consumar un fraude? A mí me parece muy irresponsable de la manera como viene actuando el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Manuel. Doctor Reina, ya se adelantó que no se va a usar el STAE, el sistema utilizado en primera vuelta, el sistema electrónico. Aún así, ya no usando ese sistema, ¿tenemos garantías para una segunda vuelta?
Veamos que los mismos funcionarios que acompañaron a Piero Corbeto en estas irregularidades que se produjeron en primera vuelta siguen campantes y sonantes ejerciendo su cargo. En la empresa Gálaga ha dicho, ¿no es cierto?, muy orondos ellos, de que pueden volver a postular. Me pregunto, ¿por qué acaso la OMPE no ha oficiado al organismo supervisor de las contrataciones del Estado para que se busque inhabilitar a esta empresa? A mí me parece realmente actitudes extremadamente negligentes que por lo menos nos deben hacer levantar la ceja para decir, oiga, esta actuación negligente no es acaso que sea una actitud dolosa de querer nuevamente llevar adelante una serie de irregularidades en la segunda vuelta, y hablando de que no se va a utilizar el STAE para la segunda vuelta, lo cierto y concreto es de que ha sido utilizada en una primera vuelta y que muchos estamos señalando que tiene que haber una auditoría internacional para saber si este sistema finalmente no ha significado torcer la voluntad popular. Eso es lo grave, Manuel. Eso es lo que tiene que establecerse en esta auditoría internacional, porque si no, lo que estamos haciendo simple y llanamente, lo he dicho, ponerle la cereza al pastel de lo que se ha producido de manera irregular en la primera vuelta, ¿no? Y me parece que esta no debe ser la actitud fundamentalmente del órgano rector del proceso electoral. Doctor, ¿cree que hubo un apresuramiento de parte del Jurado Nacional de Elecciones al señalar a través también de un comunicado que no iba a haber elecciones complementarias y luego dijera que va a ser una auditoría? O sea, ¿cómo tomas una decisión antes de, digamos, hacer un análisis interno? Y otra, ¿confía usted en una auditoría que la pueda hacer, la pueda realizar el mismo jurado desde adentro? A ver, en primer lugar, yo creo que se ha buscado hacer precluir etapas, ¿no? Pero ante el escándalo que se ha venido produciendo o conociendo, ante el escándalo de haber sabido que han habido observaciones al STAE del propio Jurado Nacional de Elecciones, pues no le quedó más cosas que anunciar una auditoría que nadie sabe cuál es la finalidad, cuál es el plazo y cuál finalmente van a ser los resultados, o sea, cuáles van a ser las consecuencias de sus resultados. En segundo lugar, yo creo que sí, creo que se está actuando muy irresponsablemente por parte del Jurado Nacional de Elecciones, y me parece que salir a hacer, digamos, pronunciamientos a través de cualquier red social o a través de un comunicado, me parece una actitud bastante desdeñosa frente a la grave situación en la que nos encontramos, precisamente por responsabilidad de ellos, ¿no? Yo creo que acá el Jurado Nacional de Elecciones no está haciendo mucho para deslindar del mal manejo que ha habido por parte de la OMPE en esta primera vuelta, y que es ahora materia de investigación penal. No hay que olvidar, hay un proceso penal por colusión agravada, omisión de funciones, atentado contra el sufragio, que el propio procurador del Jurado Nacional de Elecciones presentó la denuncia. Ojo, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de que el propio Jurado Nacional de Elecciones, a través de su representante constitucional y legal, que es el Procurador Público, ha actuado. Claro, Manuel. Doctor, justamente yendo al plano judicial, al plano penal, los plazos dentro del Poder Judicial todos los conocemos, son bastante largos, se espera mucho para una sentencia. En este caso, donde la población necesita una respuesta más rápida, ¿no? Sanciones que sean efectivas, pero con celeridad. ¿Cómo podríamos entender eso dentro de este contexto? A ver, en primer lugar, Manuel, tú lo has dicho muy claramente. Si estamos a la espera de un resultado en el ámbito procesal penal, pues evidentemente vamos a tener ustedes y yo una serie de celebraciones por delante, van a pasar meses y años y no vamos a tener un resultado. Tanto así que el allanamiento que se hizo en la casa de Piero Corbeto y otros funcionarios era más anunciado que cualquier cosa. Ya la prensa estaba en la puerta de la casa de Piero Corbeto porque todo el mundo sabía que iba a haber un allanamiento, con lo cual se pierde pues esta medida que debe ser de manera sorpresiva, ¿no es cierto?, para precisamente encontrar algunos elementos que puedan vincular al investigado con una actividad delictiva. En segundo lugar, precisamente porque el resultado de las investigaciones de carácter penal van a demorar meses o años,
pues precisamente esta medida de haber convocado a una auditoría es la que debió o debería ser la que ponga de alguna manera las cosas en claro. Pero si tienes una auditoría que no es internacional, que no se ha fijado, ya he expresado hace un momento mis críticas a qué tipo de auditoría estamos convocando, si no señalas para qué, cómo, cuándo. Me parece que hay un problema en la conexión. Hemos perdido, parece, conexión con el doctor Erasmo Reina, pero era contundente, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones ha actuado de una manera, por lo menos, débil, ¿no? Poco célere, y hay un silencio que es bastante cuestionable, ¿no? Sí, bueno, el mismo doctor Reina ha mencionado que actuaron con dolo. Él está evidenciando algunos indicios de que efectivamente se actuó pues con toda premeditación, ¿no? Y además ventaja, porque son las autoridades al final las que deciden contratos, deciden proveedores, deciden las cosas que como los votantes van a sufragar y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, ha sido clarísimo. Claro, él señala, ¿no? Ha habido una voluntad de fraude, ¿no? Ha habido una voluntad de fraude. Digamos, entiendo que él se refiere a los indicios que se han ido encontrando con el paso de los días, respecto a la apertura tardía de mesas, la no llegada de material electoral, el sistema, que OMPE, como sea, trata de defenderlo, pero que está lleno de cuestionamientos, ¿no? Tanto así que en segunda vuelta no lo van a usar, bajo el pretexto de que ahora solo con 2 candidatos no sería necesario, ¿no? ¿Por qué ahora no usarlo si te va a facilitar, entre comillas, el conteo rápido, ¿no? ¿Por qué no usarlo? Sí, parece que los mismos cuestionamientos que se han generado pues han llevado a que tomen esa decisión, ¿no? Y además, para ser estrictos con el término, pues tendríamos que esperar una investigación, ¿no? Para poder entender si es que ha habido un fraude o no, ¿no? Claro. Doctor, a ver, producción, hemos retomado conexión con el doctor Reina, ¿me parece? Sí, gracias. Sí. Doctor, queríamos cambiar un poco de tema. ¿Qué le ha generado a usted la presencia de José Domingo Pérez en Juntos por el Perú? ¿No? Lo hemos visto incluso en una foto ya con Roberto Sánchez, ¿no? Bueno, él es el abogado ahora de Pedro Castillo, y que ya se especula que en un eventual gobierno de Sánchez él pudiese alcanzar algún ministerio. A ver, lo primero que tengo que decir es que muy bien que la gente se vaya quitando la careta, ¿no? Y eso de alguna manera nos va dando la razón a quienes desde diversos sectores señalábamos que en el Ministerio Público había un operador político que era un comunista, un izquierdista, como en efecto todo indica que ha sido así, que es el señor Domingo Pérez, que llegó a la Fiscalía para, de alguna manera, destruir el propio Ministerio Público al utilizar indebidamente sus facultades, ¿no es cierto?, no para investigar, sino para perseguir a sus adversarios políticos. Es lo primero que se me ocurre. Se quitó la careta, teníamos un rojo, un comunista, un operador político de fiscal. En segundo lugar, qué bueno también que ahora Pedro Sánchez nos diga que quiere poner como ministro de Justicia, o probablemente como asesor o presidente del Consejo de Ministros, a un personaje que ha sido destituido, a un personaje que cuando postuló para ser juez no alcanzó el mínimo de nota para siquiera estar en reserva para poder acceder al cargo de juez, y tercero, para un personaje que ha destruido el Ministerio Público, es decir, quiere ponerse al frente del sistema de justicia o para iniciar un proceso de reforma de justicia al sepulturero de la Administración de Justicia, como es el señor José Domingo Pérez Gómez. Así que, bueno, como dice la Biblia, en verdad, Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Así que, bueno, qué bueno que vayan mostrándose las caretas y esto, de alguna manera, reitero, nos está dando la razón a todos los que criticamos el trabajo de José Domingo Pérez, un operador político dentro del Ministerio Público. Bueno, y la última. Sí, doctor,
usted ha sido candidato al Senado por el partido aprista. Las últimas elecciones pues no les ha ido del todo bien. Quisiera saber cómo el partido piensa reestructurarse, qué han conversado a la interna. Bueno, debo confesar que no obstante haber en efecto perdido la elección, el partido a la interna sigue muy activo. Hay próximamente un proceso para elegir a los candidatos a las regiones y a las municipales, a las municipalidades, y creo que eso va a seguir motivando a los compañeros. Ciertamente a la interna habrá que tener un proceso de autocrítica para poder de alguna manera enmendar y nuevamente pues volver al corazón del pueblo y nuevamente tener pues el apoyo ciudadano en el sufragio, ¿no? Solamente quiero decirles que, como siempre decimos los apristas, el APRA nunca muere y seguiremos desempeñándonos los apristas en diversos sectores de la población. No hemos nacido solamente o no hemos crecido o no ha aparecido el APRA solamente para ser un partido electorero, sino fundamentalmente para llegar al corazón del pueblo y acompañar a la ciudadanía en sus justas demandas. Así que tenemos que trabajar el doble o el triple para nuevamente pues volver a estar con el pueblo y volver a tener una representación de carácter político, ¿no? Bien, doctor. Siempre usted tan amable y esperamos tenerlo en una nueva oportunidad aquí en la Noticia al Día. Muchas gracias. Abrazos a ustedes, Manuel y Carlos. Gracias. Bien, estuvo con nosotros el abogado penalista Erasmo Reina, ¿no? Quien clarito lo dijo, ¿no? Ha habido una voluntad de fraude en las elecciones del 12 de abril, ¿no? Hay mucho que investigar y vamos a ver pues qué sale de esta auditoría, ¿no?, del Jurado Nacional de Elecciones. Sí, vamos a ver, es una sorpresa, una caja de Pandora la que se va a abrir.